Querido rector, compañeros, sacerdotes, hermano mayor y Junta de Gobierno de la Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora del Santo Rosario, nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Esperanza Macarena. Queridos amigos todos, bienvenidos a este quinario. Una sentencia es el final de un proceso. Creo que quien más, quien menos, todos hemos visto en la ficción o en realidad pues procesos en los cuales hay un juicio, hay una serie de testimonios, hay una acusación, hay una defensa y al final de todo hay un veredicto, y si ese veredicto es de culpabilidad, entonces hay una sentencia. Y eso mismo lo hemos visto, lo vemos y lo contemplamos una y otra vez cuando nos acercamos a contemplar el misterio de la Pasión, cuando la sentencia es el final de un largo proceso que no solamente dura lo que dura la Pasión, sino que es toda la vida de Jesús. Toda la vida de Jesús va a ser un proceso en el cual se va a tener que estar enfrentando constantemente con acusaciones. Lo que a mí me gustaría compartir a lo largo de los próximos días en este quinario, pues en el fondo es una contemplación de ese proceso. Por eso a lo largo de los próximos 4 días vamos a ir reflexionando y contemplando y viendo las 4 grandes acusaciones que Jesús va a ir recibiendo a lo largo de toda su vida y también en la Pasión. Y el último día desembocará en una sentencia. ¿Cuál es nuestro papel en medio de todo esto? Bueno, pues son muchos, porque quizá demasiadas veces ante la vida de Jesús, ante los misterios del Evangelio, ante las historias que contemplamos y de las que nos podemos sentir parte, pero demasiadas veces, nos colocamos como espectadores que ven las cosas a distancia, que se estremecen o no, que se indignan o no, que se conmueven o no, pero al fin y al cabo espectadores. Y en este proceso no basta ser espectadores. Necesitamos por lo menos ser testigos. Los testigos en un proceso son aquellos que hablan, o a favor de la acusación o a favor de la defensa, pero hablan de lo que han visto, de lo que han vivido, de cómo entienden las cosas. Nosotros somos testigos del Evangelio, o somos testigos de otras lógicas y de otras buenas noticias. Por lo tanto, tampoco podemos dar por sentado demasiado rápido que estemos siendo con nuestras vidas testigos del Evangelio. A lo largo del juicio que vamos a contemplar en los próximos días, probablemente nos reconozcamos a veces en alguna de las acusaciones. Y quizá tengamos que preguntarnos, ¿yo de qué lado estoy en mi vida? Pero ni siquiera bastaría con ser testigos. Creo que al final, querámoslo o no, cada uno de nosotros terminamos siendo un poco o bien jurado o bien jueces. Es decir, en el fondo nosotros somos quienes proclamamos de nuevo con nuestra vida, con nuestro testimonio, con nuestra manera de abrazar el Evangelio o de darle la espalda, proclamamos de verdad un veredicto. O creemos en este Jesús y en su lógica y en su reino y en su proyecto, o no. O creemos que merece la pena la buena noticia que ha venido a anunciar, o creemos en otras buenas noticias. En el fondo nuestra vida está siendo un testimonio real, pero está siendo más que eso, está siendo un juicio. Y somos nosotros quienes podemos al final proclamar un veredicto de culpabilidad o no. No seamos solo espectadores, no seamos como aquellos que un día gritan Hosana y unos días después gritan crucifícalo porque da igual lo que tengas delante, siempre respondes a los estímulos y a lo que hace la opinión pública. Ojalá estos próximos días podamos escuchar estas acusaciones, verlas en el contexto de Jesús, verlas en nuestro contexto y ver también dónde nos posicionamos nosotros. Ojalá podamos reconocernos como testigos de la defensa, capaces de decir yo me pongo de parte de este Señor,
aunque el mundo le acuse, aunque las autoridades le acusen, aunque Caifás, Herodes, Pilatos o el acusador de turno le acuse. La primera acusación a la que quisiera dedicar la reflexión de hoy es una acusación muy universal, que se ha ido repitiendo mucho tiempo y que acompaña a Jesús a lo largo de toda su vida pública. Es la acusación de no respetar la tradición. ¿Quién eres tú y con qué autoridad hablas, verdad? Lo vamos a ver desde el día primero prácticamente de su presentación en la sinagoga y le va a ir acompañando todo el tiempo. En este punto el juez principal, que va a ser de alguna manera, o el acusador principal, va a ser Caifás. Caifás es un poco el paradigma de esa acusación, el que va a sintetizar en un cierto momento el decir quién eres tú y cómo te atreves a hablar así. Y en él están representados todo un mundo de garantes de la tradición, de guardianes de las esencias, de defensores de una ley que no admite ningún tipo de fisura o matiz. Todo ese mundo de fariseos, todo ese mundo escandaloso, ¿verdad? O escandalizado por lo que ven escandaloso en Jesús. Fijaros, hay una triple acusación en el fondo, no es una sola acusación. A Jesús le acusaron a lo largo de su vida de 3 grandes transgresiones respecto a la tradición. Le acusaron primero de no respetar las instituciones de su época, empezando por el propio Sanedrín. ¿Qué pasa? Que no guardas el respeto debido a los sacerdotes, a aquellos que tienen el monopolio de la interpretación de la ley. ¿Quién eres tú? ¿Cómo te atreves? ¿Quién te ha dado a ti vela en este entierro, no? O el templo, el propio templo, esa institución central de la vida judía, que Jesús, sin embargo, es capaz en un cierto momento de arremeter contra él y en otro momento de decir esto en 3 días puede quedar destruido porque no es lo importante. Fijaros, la primera, las instituciones, ¿no? Lo segundo, la ley. La ley era un poco la hoja de ruta, la referencia constante de cómo tenía que ser la vida, lo que estaba permitido y lo que no estaba permitido, así sí y así no. Y Jesús va a ser tremendamente libre respecto a la ley desde el primer día de su vida. Y la tercera acusación, quizá más sutil, pero que engancha ciertamente con el Evangelio de hoy, ¿cómo eres capaz, Jesús, de mostrar un rostro diferente de Dios? ¿Cómo te atreves a llamar a Dios Padre? Más aún, ¿cómo te atreves a llamar a Dios Papá? Esta es un poco la gran acusación que le van a decir. ¿Por qué? Porque Dios, en la mentalidad del Antiguo Testamento y en la mentalidad judía, era el juez. El juez tenía que limitarse a, en el fondo, aplicar la ley, porque para eso la había dado. Esta era la imagen, esta era la idea. Y esta mirada lo que llevaba es a una concepción del mundo en el cual, para los judíos cumplidores, la ley era el camino, la verdad y la vida. La ley era la verdad que había que cumplir. La ley era la vida que había que vivir y la ley era el camino que había que recorrer. Y sin embargo viene Jesús y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y quien dice yo es la buena noticia de Dios que estoy comunicando. Y esto de golpe se vuelve una transgresión radical porque le da la vuelta totalmente a la concepción del mundo que tenían aquellas personas. Fijaros, con la mentalidad de la ley, cuando la ley lo marca todo, cuando las cosas son blancas o negras, se puede o no se puede, es así o no es así, cumples y estás dentro o no cumples y estás fuera, entonces el mundo inmediatamente se divide en categorías muy fáciles de entender. El mundo se divide en buenos y malos, buenos los que cumplen, malos los que no. El mundo se divide en puros e impuros. De nuevo, puros los que cumplen, impuros los que no. Más aún y más ambiciosamente, el mundo se divide entre perfectos, son los garantes de esta ley, e imperfectos, todos los demás. La ley es muy golosa porque nos da seguridad. La ley nos dice claramente los límites. La ley nos enseña qué líneas no debemos traspasar. Y Dios, a la luz de la ley, se convierte en un juez ante el que hemos de rendir cuentas, un notario divino, ¿verdad?, que levanta el acta porque el cielo lo ganamos nosotros con nuestros actos. Esa es la mentalidad. Y en medio de todo eso vienes tú, Jesús, y dices que no,
que la ley no puede tener la última palabra, porque si tiene la última palabra, ninguno vamos a ser capaces de estar a la altura. Vienes tú y dices que Dios es un Padre bueno que hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos, que Dios es un Padre de misericordia. Y resulta que el juez sí es juez, pero antes es Padre. Y la ley es la ley, sí, pero la última palabra la tiene la misericordia y el perdón. Y Dios es un Dios que perdona nuestras ofensas y nos invita a hacer lo mismo, porque el perdón entra dentro de la lógica de un Dios diferente, no de un Dios implacable. Y claro, esto saca de sus casillas a los cumplidores, a los perfectos, a los que siempre están dispensando cartas de buenos y malos, a los que ponen las medallas y las quitan. Y vienes tú y dices que las prostitutas van delante de todos nosotros en el reino de los cielos. ¿Cómo no va a generar inquietud? ¿Para esto ayunamos? ¿Cómo te atreves? Esa es la acusación, ¿verdad? Claro, es comprensible, ¿eh? Porque la verdad, si Dios es un Dios bondadoso, si Dios es un Padre bueno que todo lo perdona, entonces no es fácil caer en la imagen de un Dios bonachón. ¿Qué más da? ¿Qué más da cómo vivamos? ¿Qué más da lo que hagamos? Si no importa cumplir la ley o no cumplirla, porque Dios va a perdonar siempre, ¿qué más da? Pues hoy comamos y bebamos, que mañana ya veremos, ¿no? ¿De qué sirve? Jesús no dice que las obras no importen, no lo va a decir. Lo único que les pone un lugar diferente. ¿Qué eran las obras en la mentalidad antigua? Las obras eran la condición para conseguir el amor de Dios. Si yo cumplo, entonces Dios me quiere. Si yo no cumplo, Dios no me quiere. Si yo hago las cosas buenas, Dios me va a atender. Si yo no las hago, Dios no me va a atender. Fijaros que algo de esta mentalidad todavía lo tenemos hoy en día, ¿eh? Cada vez que le decimos a un niño pequeño, educándole, pórtate bien que Dios, si no, no te va a querer. Estamos reproduciendo el esquema de la ley y es una trampa. Porque Dios no nos quiere porque seamos buenos, gracias a Dios, que bastante mediocres somos todos muchas veces. Dios no nos quiere porque seamos inmaculados, perfectos, no lo somos, somos frágiles. Dios no nos quiere porque con nuestras obras nos lo hayamos ganado. Gracias a Dios el amor de Dios es mucho más gratuito que todo eso. Dios nos quiere, punto. Y las obras, que en el esquema de la ley son condición para conseguir el amor de Dios, en la propuesta de Jesús, claro que importan, pero porque son consecuencia. ¿Por qué hacemos el bien? Como respuesta agradecida a haber sido tratados con ternura y con bondad. Las obras, si queréis, son la prueba de que hemos sido tocados por un Dios misericordioso y eso nos entusiasma. Esto es un poco como la experiencia de quien, por la razón que sea, se siente alegre y quiere compartir esa alegría. El día que exultas, ese día cantas por las mañanas. Ese día te sale naturalmente el cuidar de los otros. Es respuesta. Las obras en el esquema que propone Jesús son respuesta. Respuesta agradecida, no condición. Claro, esto les quita mucha fuerza a quien cree que con las obras estamos ganando el cielo. El amor de Dios es gratuito. Y esto es una radical novedad, escandalosa para la mentalidad de muchos. Cuando tenemos la mentalidad de la ley y de la tradición, entonces, ¿qué actitudes tiene el creyente? Pues puede tener dos. Si se considera un cumplidor, si dice yo, qué bien lo estoy haciendo, es que yo lo bordo, mira la ley aquí y yo a la altura, es que no fallo nunca, ¿verdad? La actitud es el orgullo, como la oración del fariseo. Te doy gracias, Padre, porque no soy como los demás. Hombre, yo 3 palmos por encima de los demás. La actitud es el orgullo. Y si yo no cumplo, si yo veo que la ley me queda grande, que yo no estoy a la altura, y entonces pienso que Dios no me quiere y que me va a castigar y que me va a condenar, entonces la actitud es el miedo, que también desgraciadamente abunda mucho, el miedo a Dios. Pero la actitud que propone Jesús no es esa. Jesús no invita ni a tener miedo ni a sentirse orgulloso delante de Dios. Si el amor es gratuito, la actitud que brota es el agradecimiento.
Y la humildad, porque a pesar de que muchas veces no estaremos a la altura de lo que queremos, de lo que quisiéramos, de lo que esperaríamos cumplir, sin embargo, a pesar de todo, Dios sigue una y otra vez viniendo al camino, invitándonos a levantar, a seguir, a convertirnos y a seguir aprendiendo. Y eso lo cambia todo. El esquema de la ley no necesita gente perfecta y orgullosa de serlo. Lo que necesita es gente capaz de intentar amar, que es bien distinto. Mirad, yo no quisiera poner aquí a Caifás o a los defensores de la ley o de la tradición como el malo, como si esto fuera una historia de buenos y malos. Demasiadas veces dividimos el mundo así, como una mirada muy maniquea, ¿verdad? Y entonces los buenos son buenísimos y los malos son malos. Y entonces ya en este juicio que tenemos montado en los próximos días, pues ya tenemos muy claros quiénes son los villanos, que van a ser los acusadores, y el bueno, pues que es Jesús, evidentemente, para nosotros. Pero yo no quisiera caer en esa mirada, porque eso es una mirada demasiado simple de la vida. Caifás tiene sus motivos, los tiene. Caifás cree que hace el bien. Caifás cree que tiene que defender la tradición tal y como la concibe. Pero se equivoca. Yo creo que desgraciadamente Caifás es alguien que está ciego. Está cegado por el peso de una historia en la cual ha olvidado los motivos. La ley en su momento y en su origen puede que tuviera mucho sentido. Pero cuando la ley pierde su espíritu, se convierte en ley muerta. Y la ley muerta no vale ni para los museos. Y esto nos trae al presente, mirad. Yo creo que hoy corremos el riesgo de repetir este juicio de Caifás y de convertir nuestra propia tradición o nuestras propias tradiciones en ley de piedra, tallada con primor en la roca, pero muerta. La tradición, claro que importa, es parte del depósito de nuestra fe, la revelación y la tradición, pero la tradición es una búsqueda viva de las respuestas que el Evangelio nos ayuda a encontrar para la vida concreta. La tradición tiene que estar en constante diálogo con el presente, porque hay situaciones nuevas que requieren respuestas nuevas, y muchas veces la acusación va a ser, cualquier cambio es percibido con sospecha como una manera de traicionar el pasado. El Evangelio tiene que ir encontrando respuestas para muchas cosas que son contemporáneas. Se va desplegando en el diálogo con una cultura que cada vez encuentra retos diferentes, situaciones distintas y que comprende de manera diferente cosas que antes se comprendían de una manera distinta. A veces nosotros podemos ser los peores jueces cuando convertimos la tradición en una jaula que encierra muchas vidas y muchas situaciones. Nuestra tradición es importante, lo repito, uno de los pilares de nuestra comprensión de la fe, pero no muerta. Una tradición que está en marcha, una tradición que sigue desplegándose, una tradición que es una tensión entre la búsqueda de respuestas, las nuevas preguntas, el depósito de una sabiduría compartida, pero también la apertura a la novedad. Porque hoy las cosas ya no son como en el siglo XV, como en el siglo XVII, como en el siglo XIX, o como en el XX. Ni falta que hace. Y el futuro nos ayudará a descubrir nuevas cosas. Lo que tenemos que ser es profundamente fieles al Espíritu de Dios, que nos ayuda una y otra vez a poner al ser humano por delante de la ley. No tenemos que tener miedo a que haya cambios, porque si tenemos miedo a que haya cambios, estaremos una vez más cayendo en la misma acusación de Caifás ante Jesús. Por el miedo a lo que no entendemos, por el miedo a no tener todas las respuestas. ¿Y quién las tiene? Por el miedo a no ser garantes de la verdad, pero la verdad nos desborda por todas partes. La verdad es Jesucristo y ninguno lo entendemos completamente. Lo buscamos, lo compartimos y seguimos creciendo. Mirad, desgraciadamente todavía hoy en día hay mucha gente que se rasga las vestiduras, a la manera de Caifás. Habráse visto. ¿Cómo es posible? ¿Dónde vamos a parar? Sin embargo, lo que Jesús hizo fue buscar en su vida respuestas y proponerlas, respuestas que ayudaban a descubrir los destellos del Dios vivo. Jesús aprendió a llamar a Dios Abba, Padre, nos enseñó a rezar así, probablemente porque fue capaz de ir mucho más allá de las imágenes de Dios que le transmitían alrededor, porque fue capaz de ver
que el Dios que intuía tenía un reflejo en lo que encontraba en casa, en un padre bueno, que le hacía intuir un amor absoluto más grande todavía, pero solo porque tuvo esa mirada capaz de abrirse a lo nuevo. Jesús miró al corazón del ser humano y comprendió la necesidad que todos tenemos de perdón, porque si la ley es la puerta de entrada para los perfectos, nos quedamos todos fuera. Jesús mostró el rostro de una misericordia que desbordaba las seguridades de los perfectos y de los puros. Jesús mostró a Dios de una manera radicalmente nueva, pero el mundo no estaba preparado para entender esa lógica, ese amor y esa acogida incondicional. Y de ahí la primera acusación: ¿quién te has creído que eres para hablar así de Dios? Pues suspendemos aquí la sesión y continuaremos el juicio mañana.